Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora nuestro Señor, en nombre de Cristo, nuestro Salvador, te damos gracias, Señor, por despertarnos a otro día de vida y darnos un buen descanso. Señor, en esta hora pretendemos, Señor, adorarte, honrarte, Señor. Te pedimos que nos concedas la presencia de tu Santo Espíritu. Señor, que tomes el control de mis palabras, de los conceptos, Señor, que pretendemos compartir en esta hora y que permitas, Señor, que seamos instrumentos tuyos, de una manera que pueda ser, tu palabra pueda ser entendida fácilmente y que, Señor, lo que buscamos es solo glorificarte y honrarte. Te pedimos en esta hora, Señor, que prepares nuestros corazones y nuestras mentes, especialmente de aquellos que escucharán, Señor, estas cosas, de mis hermanos que están en esta mañana, para que podamos entender de la manera que tú deseas que lo hagamos, que entendamos. Señores, somos conscientes que estamos en el tiempo de la lluvia tardía y que se nos ha ordenado orar por la lluvia tardía en el tiempo de la lluvia tardía. Así que te pedimos que no solo la derrames un entendimiento de tu palabra sobre nosotros, sino que prepares, Señor, te lo pedimos, nuestras vasijas para recibirla. Señor, nuestro deseo es entender las implicaciones de estos preciosos estudios que tú has venido dando, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que nos permitas hacer esto, que sea una realidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por esta luz maravillosa que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Sí? Déjenme compartir con ustedes la pantalla. ¿Sí? Estamos en... Sí. Esta es nuestra segunda sesión considerando, ayer iniciamos precisamente el mensaje de las tablas de Habacuc, lo que es el tema número 6. ¿Sí? Avanzamos algo considerablemente. Déjenme hacer un resumen justo hasta el punto donde lo dejamos, justo aquí. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. En este tema número 6 de las tablas de Habacuc, la cual se titula Las líneas de reforma, hay varios puntos clave que han empezado a ser presentados delante de nosotros. Este estudio inicia precisamente hablándonos acerca de las implicaciones de las verdades y el de comprender las dos tablas de Habacuc, situando ese mensaje en el tiempo de la lluvia tardía y diciéndonos que establecen las doctrinas fundamentales del diagrama de 1843, verdades que hasta este punto en las presentaciones, en las 5 presentaciones anteriores, han dejado con claridad el apoyo, el respaldo de Elena de White con respecto a las verdades de los 2520, el continuo, los 1335, el Islam y las trompetas. ¿Sí? Verdades todas del afiche del diagrama de 1843. ¿Sí? Una de esos puntos que se nos presenta es el cumplimiento exacto, ¿sí?, de la caída del Imperio Otomano en 1840, la cual dio una aprobación a los principios de interpretación profética de Miller, donde la mensajera del Señor afirma que quienes proclaman, ¿sí?,
Y esos principios de interpretación profética de Miller son justamente puestos delante de nosotros, ya que fueron esos principios de interpretación profética los que nosotros ahora conocemos como las reglas de Miller, ¿sí? Las que fue el principio de día por año, pero fueron precisamente esas, esas reglas de las cuales tuvimos la oportunidad de leer, ya que se nos presenta, donde la mensajera del Señor afirma que aquellos que proclaman el mensaje del tercer ángel en nuestros días deben utilizar las mismas reglas. Y la mensajera del Señor cita 5 directamente de las reglas de Miller para precisamente decirnos que aquellos que están empeñados en la obra del tercer ángel siguen, ¿sí? Su estudio, rigen su estudio en base a las reglas del padre Miller. Ahora, en la presentación se presenta la sustitución intencional de parte del adventismo del séptimo día de sustituir estas reglas de Miller por las técnicas de interpretación provenientes del catolicismo y el protestantismo apóstata, integradas en los actuales seminarios adventistas, cosa que empezó justo a principios del siglo XX. Sí. Y se nos menciona que fue a partir de 1919 y 1930, cuando los institutos educativos de la iglesia fueron, ¿sí? Fueron acreditados por el gobierno, y esto hizo que el personal que estuviese a cargo, los profesores de ese, tuvieran títulos reconocidos en idiomas, en hebreo y en griego, ¿sí? Y el adventismo envió a hombres jóvenes a graduarse en instituciones, ¿sí?, del protestantismo apóstata, para que finalmente viniesen a ser los que impartieran esos temas en los seminarios adventistas. ¿Sí? Ahora, vimos también, ¿sí?, cita tras cita que nos es presentada por el anciano Jeff, mostrándonos que la verdad ha sido ocultada bajo las tradiciones. La mensajera del Señor coincide con Guillermo Miller en que las joyas de la verdad no están en la superficie, porque han sido enterradas bajo tradiciones humanas y opiniones de aquellos que se dicen ser hombres sabios. La mensajera sostiene que la vida debe ser modelada por la fe y que la ignorancia no es excusa cuando se tiene acceso a la luz. Sí, también vimos en las diferentes citas, y esto fue parte de lo que cubrió esta primera parte de este tema, en la cual la mensajera nos dice que cada persona debe escudriñar las escrituras por sí mismo y no depender del ministro, ya que posee un mapa, un cartel, una carta que señala los hitos que conducen al cielo. De la misma manera, ella advierte en contra a los maestros, ¿sí?, que envuelven las verdades claras en significados místicos o espirituales o secretos. La regla es que el lenguaje de la Biblia debe explicarse por su significado obvio, a menos que se use un símbolo. Ahora, también ella nos dice acerca de la actitud que debe tener el estudiante. Ella nos dice que el entendimiento espiritual no depende del poder intelectual aplicado, sino de la actitud humilde y sumisa, similar a la de un niño, dependiendo totalmente de Dios en lugar de métodos
filosófico, ¿sí? Y esto fue gran parte de lo que estuvimos hablando precisamente, justamente ayer. Y fue aquí donde, ¿sí? Ya que fue una cita extensa la que leímos. Y justo aquí es donde vamos a iniciar. Nos dice entonces, ¿sí? Bien, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 311, Testimonios, volumen 5, página 708. Hay un pasaje que usamos a menudo y dice, abre comillas, y esto era muy común escuchar en aquellos tiempos, ¿sí? Esta cita, cualquiera sea el adelanto intelectual del hombre, no piense ni por un momento que no hay necesidad de investigar minuciosa y continuamente las escrituras en busca de mayor luz. Como pueblos, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. ¿Sí? Este es un pasaje que comúnmente, como nos dice allí, se citaba. Ahora noten lo que nos dice. Y hay mucho que se puede decir sobre este pasaje, pero quiero responder una pregunta que voy a plantear. ¿Por qué se nos llama individualmente a ser estudiantes de la profecía? Porque individualmente vamos a comparecer ante el tribunal de Dios, pero también individualmente vamos a tener que dar testimonio de lo que creemos que es la verdad. Y en nuestra condición laodicense no tomamos eso muy en serio. Pero les voy a dar un par de pasajes, y hay varios donde la mensajera del Señor dice esto. Review and Herald, 18 de diciembre de 1888, abre comillas y dice, no nos parece posible ahora que alguno tenga que estar solo, pero si Dios ha hablado alguna vez por mí, llegará el tiempo en que seremos llevados ante concilios y ante miles por causa de su nombre, y cada uno tendrá que dar razón de su fe. Tremenda declaración. Cierra comillas el anciano Jeff y dice, ¿qué significa cuando la profeta dice, si Dios ha hablado alguna vez por mí? Es una especie de énfasis divino, ¿no es así? Vamos a tener que estar solos, mis hermanos. Entonces vendrá una crítica severa sobre cada posición que se ha tomado por la verdad. Necesitamos entonces, ¿qué? Estudiar la palabra de Dios para que podamos saber qué creemos, las doctrinas que defendemos. Tremendo, mis hermanos, tremendo, ¿sí? Es decir, así como José, Daniel, ¿sí? Y muchos otros fueron llevados ante concilios, ante los grandes de este mundo, para dar respuesta de su fe, lo mismo ocurrirá con aquellos que precisamente en estos días finales sean parte de los 144.000. Es decir, lo que siempre hemos sostenido, ¿sí? Durante este estudio, que aquellos precisamente que estamos estudiando estas cosas, debemos entenderlas, pedirles al Señor, porque estamos en una escuela, ¿sí? El tiempo que es corto, antes de la ley dominical, en relación con estas verdades, en relación con las verdades de la palabra de Dios, la segura palabra profética, debemos entenderla, ¿sí? Porque llegará el momento en que seremos llevados ante otros, ante tribunales, ante concilios, para precisamente exponer estas verdades. Sigue diciendo, debemos escudriñar críticamente los oráculos vivientes de Jehová. Sí. Entonces dice, no es suficiente escuchar a tu esposo o escuchar a tu esposa, no es suficiente escuchar a un pastor o leer a los teólogos o los autores en el adventismo. Tú y yo vamos a ir a la corte completamente solos, ¿sí? No, y yo agregaría, ¿no? No es solamente
reunirnos acá para estudiar, ¿sí? Sino que debe ir mucho más allá nuestra preparación. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 439, dice, noten esta otra cita, los miembros de la Iglesia serán probados y examinados individualmente. Serán colocados, escuchen, en circunstancias donde se verán obligados a dar testimonio por la verdad. Muchos serán serán llamados a hablar, ante concilios y en tribunales de justicia. Y entre corchetes pone jesuita, quizás por separado y solos. La experiencia que los habría ayudado en esta emergencia, han descuidado ¿qué cosa? Obtenerla. Y sus almas están cargadas de remordimiento por las oportunidades desapercibidas y por los privilegios descuidados. ¡Wow! Tremenda declaración. O sea, hermanos, el tiempo que se nos concede, el tiempo que se nos está dando antes de que la ley dominical sea promulgada, es un tiempo precioso. Hermano, no entendí eso. O sea que si ese testimonio también va para esa gente, para los jesuitas. ¿Para quiénes? ¿Para los jesuitas? No. Sí. Lo que está diciendo es que vamos a hacer, muchos serán llamados a hablar ante concilio y en tribunales de justicia, y entre corchetes está jesuita. Es decir, que esos tribunales y esos concilios van a estar dirigidos por ¿quiénes? Por los enemigos más acérrimos de la verdad. Ah, ya. Sí. Gracias, hermano. Imagínense, por eso es que se nos dice en la de arriba, en la cita de arriba, entonces vendrá una crítica severa sobre cada posición que se ha tomado por la verdad. Es decir, que vamos a ser colocados en la posición de tener que presentar la verdad, pero no va a ser que te van a dar un micrófono para decirte ven para que prediques. Va a ser bajo un escrutinio terrible de la verdad. Va a intentarse, ¿sí? Al ser llevados allí, quienes seamos llevados, Dios permite, ¿sí? Se va a hacer un examen profundo de las doctrinas que creemos. La hermana White utiliza la expresión si alguna vez Dios ha hablado por mí. Ella asegura que así será. Tremendo. Sigue diciendo acá, sí, este comentario del anciano Jeff, bien, quiero que vean el contexto. Estamos tratando con esta cita en la parte superior de la página. Cualquiera sea el adelanto intelectual del hombre, no piense ni por un momento que no hay necesidad de investigar minuciosa y continuamente las escrituras en busca de mayor luz. ¿Sí? Estábamos hablando el día de ayer precisamente, ¿sí? Que entre aquellas excusas, ¿sí? Que se ponen no solamente en el adventismo, sino para el estudio de la Biblia, una de las excusas que se pone al mensaje del Señor es que hay que hacer mucho esfuerzo intelectual, hay que dedicar mucho al estudio de estas verdades. Muchos prefieren solamente ser sostenidos por lo que escuchan en los púlpitos, ¿sí? Hay quienes se mantienen y creen que su experiencia religiosa puede ser sostenida por simplemente lo que escucha sábado tras sábado. Pero la verdad que no yace en la superficie, sino hay que cavar profundamente, exige nuestro esfuerzo más decidido de nuestras, ¿sí? Facultades intelectuales.
para algunos esto es simplemente, no, ¿para qué voy a esperar escuchar, ¿sí?, el tema, ¿sí?, para poder entender? Pero aquí se nos dice que cualquiera sea el adelanto intelectual del hombre, ¿sí? Algunos dicen, no, lo que pasa es que a mí me cuesta entender. Y es verdad, a nosotros nos cuesta entender. Eso es una realidad. Pero aquí se nos dice, cualquiera sea el adelanto intelectual del hombre, ya sea una persona preparada, un universitario, ya sea un bachiller, ya sea alguien que ni siquiera tenga el título, haya terminado la escuela formal, no piense ni por un momento que no hay necesidad de investigar minuciosa y continuamente las escrituras en busca de mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Cierra comillas y entonces dice, esa es una cita poderosa y es una buena cita para introducir el estudio de la profecía. Pero si vas al volumen 5 de Testimonio y tienes que cortar párrafos antes y párrafos después, debido al tiempo, pero esta vez voy a leer algunos de esos párrafos. Pero estoy diciendo que, aunque voy a leer un pasaje largo aquí, donde encontramos esta cita sobre ser individualmente estudiantes de la profecía, corté párrafos antes y después. Este es uno de los pasajes más fuertes en el espíritu de profecía sobre el tema. Esto es de Testimonios, tomo 5, comenzando en la página 663, ¿sí? La página 707 en inglés, pero la página 663 en español. Noten parte de esos párrafos. Comienza diciendo, Pedro exhorta a sus hermanos a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Siempre que el pueblo esté creciendo en la gracia, obtendrá constantemente una comprensión más clara de su palabra. Discernirán nueva luz y belleza en sus verdades sagradas. Entonces dice, ¿qué quiere decir? Que cuando usted entienda las 27 o 28 creencias fundamentales y se ha bautizado en la iglesia adventista del séptimo día, no ha terminado, ¿sí? Tengo que continuar estudiando y realmente quiere decir que al hacerlo encontraré nuevas verdades, nueva luz. Eso es lo que ella está diciendo. Abre comillas y entonces dice, esto ha sido cierto en la historia de la iglesia en todas las edades y así continuará hasta el fin. Pero a medida que la vida espiritual real declina, siempre ha sido la tendencia a dejar de avanzar en el conocimiento de la verdad. Los hombres se quedan satisfechos con la luz ya recibida de la palabra de Dios y se desalientan cualquier investigación adicional de las escrituras. Se vuelven conservadores y buscan evitar la discusión. ¡Wow! ¡Qué tremenda esta declaración! ¡Qué tremenda esta declaración! Porque inmediatamente mi mente se va a aquellos, sí, que empezando, y lo tengo que decir, ¿no? Empezando con el estudio, ¿a cuántos no se invitó? ¿Sí? ¿A cuántos entraron en esta sala? Y vieron en el mensaje que requería nuestro esfuerzo al máximo, nuestro esfuerzo intelectual para comprender. ¿Sí? Y ver cuántos han pasado, ¿sí? Sí, y definitivamente son los que no continuaron. Puedo recordar en este momento, ¿sí? Yo he hecho la invitación a muchos hermanos. Le doy gracias a Dios por cada uno de los que están acá, ¿sí? Especialmente por aquellos que de acá de Venezuela, sí, que han hecho el esfuerzo de mantenerse. En el caso de la hermana Carmen, ¿sí? En el caso de la hermana Annie y su esposo, sí, que ellos recibieron la
la invitación y han perseverado. Sí, igualmente el resto, especialmente aquellos de parte eh, eh, en Panamá, sí, aunque habían escuchado estas verdades antes, habían venido estudiando estas verdades, han permanecido, ¿no? Puedo contar con y quedarme corto con mis dedos aquellos que he invitado a entrar y han entrado, sí, y luego no han seguido, porque esta verdad les exige, sí, es distinto a, a solamente escuchar el sermón de los sábados, sí, porque exige del estudiante aplicarse, sí, depender de Cristo para poder continuar en él, sí. Entonces, retomando, dice entonces acá el anciano Jeff: hermanas y hermanas, sé que hay algunos de ustedes que están viendo esto, ya sea en la transmisión en vivo o quizás en un DVD después del hecho, y piensan que el liberalismo en el adventismo es malo. Bien, estos falsos maestros que enseñan que vas a pecar hasta que Jesús regrese y que Cristo se movió directamente al lugar santísimo en su ascensión, y toda la tontería que está asociada con hombres como Desmond Ford, esos liberales en el adventismo saben que no tienen la cabeza bien puesta. Sí. Noten que esto, sí, bueno, ya en el 2012, cuando el anciano Jeff está haciendo este comentario, ¿no? En aquel entonces no solamente se transmitía en vivo, sino que eran repartidos en DVD las presentaciones. Era el método en ese momento en el cual se podía distribuir estos videos, ¿sí? Sí, y menciona aquí a Desmond Ford. Sé que aquí hay varios que pueden reconocer ese pastor, ¿sí? La obra que él tuvo en la destrucción, ¿sí? De las verdades fundamentales, ¿sí? Eh, es, les recomiendo, ¿sí? Ahí hay un libro, hay un folletito, mi hermana Carmen, hay un folletito que se llama Walter Martin y el adventismo. No sé si lo ha llegado a leer. Hay parte de esa historia allí, junto con otros hombres. Sí. Ok, voy a ver si puedo hacérselo llegar, mi hermana, para que usted este, conozca precisamente esta historia que está haciendo alusión el anciano Jeff, sí, en la iglesia. Ok, perfecto. Al terminar acá, se lo compartimos. Sigue diciendo Jeff: pero tiene simpatía por esos ministerios adventistas llamados conservadores y los desafiaría a escribir la palabra conservadora en el espíritu de profecía y ver si la hermana White está de acuerdo con ustedes, pensando que en el adventismo conservador está bien, porque son los ministerios conservadores en el adventismo los que se oponen a este mensaje más que cualquier otro. Sí, son precisamente aquellos que se rotulan bajo adventistas, ¿sí? Originales, o adventistas tradicionales, o adventistas, ¿sí? Pioneros, ¿sí? Son los que más hacen resistencia a este mensaje y retienen otras fases de error. ¿Sí? Sigue diciendo, y qué acaba de decir ella sobre los conservadores. Ella dijo: los hombres se quedan satisfechos con la luz ya recibida de la palabra de Dios y desalientan cualquier investigación adicional de las escrituras. Se vuelven conservadores y buscan evitar la discusión. Y eso es lo que hacen estos ministerios, que son conocidos como ministerios conservadores. ¿Sí? Ya saben, cuando me convertí en cristiano adventista, había un pastor protestante en la radio. Tiene una voz sureña muy distintiva, y no sé, no imito bien las voces, pero si alguna vez escuchaste a este tipo, lo conocerías. Puedes notar que es un hombre viejo y puedes notar que es sureño, y yo lo escuchaba cuando me estaba convirtiendo en adventista, y solo llenaba un poco de tiempo porque siempre estaba enseñando algún tipo de error. No lo escuchaba mucho, y luego, después de unos años, no recuerdo qué fue, el programa de radio anunció que este hombre había muerto.
había sido sepultado. Creo que su nombre podría ser Magui, pero podría estar equivocado. Pero puedes conducir 25 años después y todavía puedes escuchar a este hombre en la radio predicando sus sermones. ¿Está bien? Ha estado muerto por 25 años. Pero esa iglesia protestante piensa que lo que él estaba enseñando hace 25 años sigue siendo el alimento para poner al aire. ¡Wow! Por supuesto, los ministros son así también. Se han formado lo que entienden que es la verdad y han determinado esto es lo que creemos. Aquí es donde nos pararemos y no iremos más allá. ¿Son qué cosa? Son conservadores, ¿sí? Eso es lo que significa, ¿no? Con este ejemplo. Entonces abre comillas y sigue la cita. El hecho de que no haya controversia o agitación entre el pueblo de Dios no debe considerarse como prueba concluyente de que se aferran a la sana doctrina. Hay razón para temer que no estén discriminando claramente entre la verdad y el error. Cuando no se inician nuevas preguntas mediante la investigación de las Escrituras, cuando no surge ninguna diferencia de opinión que ponga a los hombres a escudriñar la Biblia por sí mismos para asegurarse de que tienen la verdad, habrá muchos ahora, como en la antigüedad, que se aferran a qué cosa? A la tradición y adorarán, ¿sí? Cierra comillas y entonces comenta, no saben lo que adoran. Estas iglesias que están expulsando a personas por estudiar profecía, ahora quieren paz y tranquilidad. No quieren ninguna controversia, no quieren ninguna agitación. Pero lo que la hermana White está diciendo es que cuando tienes esa mentalidad, es evidente que no estás estudiando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Cómo puedes estudiar la palabra de Dios y no encontrar nuevas perspectivas que nadie más ha visto? Y cuando la comparte, va a causar controversia. Nunca escuché eso antes. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, lo obtuve justo aquí. ¿Estás seguro de que es la verdad? Si no hay ninguna agitación, si no hay ninguna controversia, es solo evidencia de que nadie está estudiando su Biblia. Tremendo. Sí. Sigue el siguiente párrafo. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan tener un conocimiento de la verdad presente no saben lo que creen. No entienden las evidencias de su fe. No tienen una justa apreciación de la obra para el tiempo presente. Cuando venga la prueba, hay hombres que ahora predican a otros que descubrirán al examinar las posiciones que sostienen que hay muchas cosas de las cuales no pueden dar una razón satisfactoria. Tremendo, mis hermanos. Hasta que son probados de esa manera, no conocen su gran ignorancia. Y hay muchos en la iglesia que dan por sentado que entienden lo que creen, pero hasta que surge la controversia, no conocen su propia debilidad. Cuando son separados de aquellos de la misma fe y obligados a estar solos y explicar su creencia, se sorprenderán al ver cuán confusa están sus ideas de lo que habían aceptado como verdad. Wow, mis hermanos, tremendo, ¿sí? Y noten que este mensaje nos dice que esto va a ocurrir, ¿sí? Leímos en las citas arriba, citas de la mensajera del Señor, las cuales estamos leyendo, ¿sí? Nos dice precisamente eso, que si alguna vez Dios ha hablado por la hermana White, seremos llevados solos ante concilios, ¿sí? Donde estarán precisamente, un momento, ¿sí? Aquellos que dirigen esos concilios, ¿sí? Serán propiamente los enemigos de la verdad, ¿sí? Sigue diciendo la cita, es cierto que ha habido entre nosotros un alejamiento del Dios vivo y un volverse hacia los hombres poniendo lo humano en lugar de la sabiduría humana. Noten esto, comúnmente se hace. Dios permita que nosotros
no estemos cometiendo ese error. Dios despertará a su pueblo. Si otros medios fallan, las herejías entrarán entre ellos, los que los zarandeará, separando la paja del trigo. Entonces dice Jeff, en este punto, cuando estaba preparando las notas, iba a tomar un tiempo y hablar sobre el zarandeo. ¿Qué causa el zarandeo entre el pueblo de Dios? No lo hice. Tal vez más adelante podamos encontrar un lugar para ponerlo. Pero quiero señalar aquí que hoy el liderazgo de la iglesia adventista diría que el mensaje que estamos enseñando es herejía. Y no van a decir que esto está diseñado para lograr nada más que mal. Pero quiero dejar constancia. Las herejías entraron en la primera parte del siglo XX. Dios permitió que estas enseñanzas falsas entraran. Noten, Dios despertará, dice la mensajera. Eso significa levantar del sueño a su pueblo si otros medios fallan. Las herejías entrarán entre ellos. Noten lo que está diciendo el anciano Jeff. Las herejías entraron a la iglesia adventista a principios en la primera parte del siglo XX. ¿Sí? Allí se estaría cumpliendo cuando dice que Dios despertará. Y eso significa levantar del sueño a su pueblo. Si otros medios fallan, las herejías entrarán entre ellos, los que los zarandeará, separando la paja del trigo. El Señor llama a todos los que creen en su palabra a despertar del sueño. Una luz preciosa ha venido, apropiada para este tiempo. Es la verdad bíblica, mostrando los peligros que están justo delante sobre nosotros. Esta luz debería llevarnos a un estudio diligente de las Escrituras y a un examen más crítico de las posiciones que sostenemos. Dios quiere que todas las implicaciones y posiciones de la verdad sean escudriñadas minuciosas y perseverantemente, con ayuno, con oración y ayuno. Los creyentes no deben descansar en suposiciones e ideas mal definidas de lo que constituye la verdad. Su fe debe estar firmemente en la palabra de Dios para que cuando venga el tiempo de prueba y sean llevados ante concilios para responder por su fe, puedan dar razón de la esperanza que hay en ellos con mansedumbre y temor. Agitad, agitad, agitad. Los temas que presentamos al mundo deben ser para nosotros una realidad viva. Es importante que al defender las doctrinas que consideramos artículos fundamentales de fe, nunca permitamos emplear argumentos que no sean totalmente sólidos. Entonces, cierra comillas allí y entonces menciona, hay un hombre que se opone a este mensaje y yo no hago búsquedas en la web, pero he oído hablar de sus actividades en estos foros donde se discute este mensaje. Y él entra en uno de estos foros y lanza un montón de sus argumentos falsos sobre estos temas. Y tan pronto como la gente comienza a contrarrestarlo y mostrar por qué está equivocado, se retira. Este es un hombre al que mucha gente señala como un ser humano realmente santificado, honesto, temeroso de Dios y motivado por el Espíritu Santo. Pero ella acaba de decir que es importante que al defender las doctrinas que consideramos artículos fundamentales de fe, nunca nos permitamos emplear argumentos que no sean totalmente sólidos. Puede que no sea un argumento lo que él está haciendo, pero es una técnica que no es sólida en absoluto. ¿Y qué dice la Biblia? Por sus frutos los conoceréis. Si desean conocerlos. Entonces sigue la cita, sigue leyendo la cita. Estos pueden servir para silenciar a un opositor, pero no honran la verdad. Debemos presentar argumentos sólidos que no solo silencien a nuestros oponentes, sino que soporten el escrutinio más cercano y minucioso. Con aquellos que se han educado como polemistas, hay un gran peligro de que no manejan la palabra de Dios con justicia. Cierra comillas, entonces dice,
No es justo lanzar una afirmación falsa contra el mensaje y luego, tan pronto como la gente comience a atraer algunos pensamientos opuestos para aclarar lo que se está enseñando, simplemente huir. Abre comillas y continúa. Al encontrarme con un oponente, debería ser nuestro esfuerzo serio presentar los temas de tal manera que despierten convicción en su mente, en lugar de buscar meramente dar confianza al creyente. Cualquiera sea, ahí es donde está la cita, en este contexto, cualquiera sea el adelanto intelectual del hombre, no piense ni por un momento que no hay necesidad de investigar minuciosa y contundentemente las escrituras en busca de mayor luz. Como pueblo, somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Cuando el pueblo de Dios está cómodo y satisfecho con su iluminación presente, podemos estar seguros de que Él no los favorecerá. Es su voluntad que siempre estén avanzando para recibir la luz aumentada y siempre creciente que brilla para ellos. La actitud actual de la iglesia no es agradable a Dios. Ha entrado una autoconfianza que los ha llevado a no sentir la necesidad de más verdad y mayor luz. Esto es totalmente cierto. Vivimos en un tiempo en que Satanás está trabajando a diestra y siniestra, delante y detrás. Y sin embargo, como pueblo, estamos dormidos. Dios quiere que se escuche una voz despertando a su pueblo a la acción. ¿De dónde viene la voz?, pregunta el anciano Jeff. Una voz que clama en el desierto. Muy bien, lo que estamos diciendo aquí es que la mensajera del Señor pone su sello de la aprobación en la interpretación profética y bíblica adoptada por William Miller. Hemos dado ejemplos de ella, no solo diciéndolo directamente, sino empleando esos principios que no, mientras nos expone la verdad. Luego pasamos al punto de que somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Hemos presentado al menos un argumento de que la razón por la que debemos hacerlo es porque vamos a tener que defender individualmente la verdad. Si nos mantenemos firmes durante el tiempo de prueba de la ley dominical. Hay otras razones. La hermana Joy es clara. Es a partir de un estudio diligente y profundo de la Biblia es que nuestra mente es santificada y aclarada. Así que no es simplemente porque vamos a estar solos en el tiempo de prueba, pero vamos a asumir ahora las responsabilidades o el mandato de ser estudiantes de la profecía. Y estamos girando la esquina aquí. En el libro La Educación, en la página 191, 190 en español, dice: la Biblia es su propio intérprete. Cierra comillas y entonces dice, esa es la quinta regla de Miller. Vuelve a abrir comillas y dice, debe compararse texto con texto. Esa es una regla millerita. El estudiante, todos somos llamados a ser estudiantes de la profecía. Deberíamos aprender a ver la palabra como un qué, como un todo, y a ver la relación de sus partes. Debería obtener un conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios para el mundo, del surgimiento del gran conflicto y de la obra de redención. Debería comprender la naturaleza de los dos principios que luchan por la supremacía. Wow. Y el punto que estamos llegando aquí, abre comillas y dice, y debería aprender a rastrear o trazar su obra a través de los registros de la historia y la profecía hasta la gran consumación. Noten qué tremenda declaración esa del libro de la educación, ¿no? Porque es exactamente lo que este mensaje desde sus mismos comienzos ha hecho. Exige de todo aquel que desea aprender este mensaje, ¿sí? Dice, comentando, dice, debería aprender a rastrear la obra de estos dos principios que están conteniendo, estos dos principios que están en guerra entre sí en el gran conflicto. Debería ser capaz, como estudiante de la profecía, de mostrar el gran conflicto desde la rebelión en el cielo hasta el fin del mundo. Y debería ser capaz de rastrearlo a través de la historia y la profecía. Y rastrear, ¿sí? Ahí es la palabra en inglés, de trazo, ¿no? Significa lo que tienen en sus notas, marcar,
dibujar o delinear con marca, como trazar una figura con un lápiz, trazar el contorno de una cosa, seguir por alguna marca que ha sido dejada por algo que ha precedido, seguir por pasos o huellas. Sí, entonces sigue diciendo, aquí arriba hemos trazado la historia de los mileritas, ¿de acuerdo? Sí, aquí está señalando pues que este trazo de la historia, ¿sí?, es precisamente lo que son las líneas. Y en cuanto a esto, aquí a veces la hermana White los llamará pasos, a veces los llamará hitos. Y una de las definiciones de rastrear es seguir por alguna marca que ha sido dejada por algo que ha precedido. La historia milerita precedió a nuestra historia. Seguir por pasos, este es uno de los trabajos de un estudiante de la profecía. Sí, eso es precisamente lo que hacemos. Nosotros buscamos, el estudiante de profecía de este mensaje reconoce los pasos que han sido dadas en otras líneas, las cuales están mostrándonos los pasos en nuestras líneas, ¿sí?, en nuestra línea. Sí, muy bien. Dice, siguiente cita, esto es Review Herald, 31 de julio de 1888, dice, debemos tener un conocimiento de las escrituras para que podamos trazar las líneas de la profecía. Noten, aquí de una vez empieza ya a ser mucho más específica la mensajera del Señor. Debemos tener un conocimiento de ¿qué? De las escrituras, de la palabra de Dios, para que podamos trazar las líneas de la profecía. Disculpen un momento, mis hermanas. Sí, la tos no me deja. Sigue diciendo, trazamos, esta es una de las líneas de profecía, debemos tener un conocimiento de las escrituras para que podamos trazar las líneas de profecía y entender las especificaciones dadas por los profetas y por Cristo y los apóstoles. Eso, si Dios quiere, lo haremos ahora mismo. De lo que estamos hablando es que si el estudiante de la profecía debe ser capaz de trazar las líneas de profecía. Vamos a explicar las líneas de profecía, pero estos son los pasos a lo largo del camino, estos son los hitos, pero también deberíamos ser capaces de explicar las especificaciones dadas por los profetas. Ahora noten, mis hermanos, miren, este es el tema 6, ¿sí?, de las tablas de Habacuc. Se titula Las líneas de reforma. Y si ustedes se dan cuenta, los pasos y la manera en que el anciano Jeff está presentando el tema, miren, este tema, él está presentando, ¿sí?, los pasos. Inmediatamente mi mente se va, y sé que algunos de ustedes lo han reconocido ya, a lo que se conoce como, ¿se acuerdan lo que es el patrón profético? ¿Se acuerdan? Él está presentando el patrón profético, ¿sí? Bajo el tema de las líneas de reforma, porque ese es el título de esta sexta presentación. Él está de manera pero muy básica, pero de una manera muy clara y contundente, con el espíritu de profecía, está mostrando precisamente esto. Y es lo que él pretende, ¿sí?, llevar a cabo durante el resto de presentaciones, ¿sí? Y este tema es con el que él está precisamente iniciando, ¿sí? Así que esto es justo para aquellos que sí, que necesitan, aquellos que están recién entendiendo este mensaje. Esto es parte, es fundamental de lo que necesitan entender. Ahora noten, dice él, ¿cuáles son las especificaciones de este hito en 1798? Él está señalando la pizarra que tiene detrás
y está señalando ese punto. ¿Cuáles son las especificaciones de este hito en 1798? Daniel en el capítulo 12 dice que una de sus especificaciones es que es el tiempo del fin. ¿De acuerdo? Una de las especificaciones del 11 de agosto de 1840 es que hay un símbolo divino que desciende. Deberíamos ser capaces de conocer las especificaciones asociadas con estos pasos, con estos hitos que están en la línea profética que estamos trazando. Noten que él está tomando la línea profética de los mileritas, la que hemos venido trazando, la que comúnmente, y él está señalando cada uno de los hitos, y él dice, bueno, ¿cuáles son las especificaciones del año de 1798? ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, bueno, él dice, es llamado el tiempo del fin en Daniel 12. Lo mismo lo hace con el 11 de agosto de 1840, y es donde nos dice que el estudiante debería ver en ese hito, en ese paso, sobre esa línea, el 11 de agosto de 1840, que hay un símbolo divino que desciende. ¿Y por qué es necesario esto? Porque cuando usted vaya y usted reconozca ese patrón profético, y usted vaya a las diferentes historias, ¿sí?, de la Biblia, usted pueda reconocer los símbolos y pueda ubicarlos, pueda reconocer la misma línea, ¿sí?, en los días de Moisés, en los días de Elías, en los días, ¿sí?, de cualquier historia del Antiguo Testamento. Entonces, sí, aquí cita el anciano Jeff, debemos tener un conocimiento de las escrituras para que podamos trazar las líneas de profecía y entender las especificaciones dadas por los profetas y por Cristo y los apóstoles, para que no seamos ignorantes, sino que podamos ver el día acercarse, para que con celo y esfuerzo aumentado podamos exhortarnos unos a otros a la fidelidad, piedad y santidad. Cierra comillas, entonces dice, ahora hay lugares donde la hermana White dice directamente que la historia se va a repetir. Ella no lo dice aquí, pero lo dice. Ella dice que necesitamos ser capaces de trazar estas líneas de profecía para que podamos ver el día acercarse. De alguna manera, en esta cita, ella nos está diciendo que al trazar estas historias proféticas pasadas, nos permitirá ver el día de Dios que se acerca. Bien, el punto de referencia para el estudiante de la profecía es el libro de Apocalipsis. Y en el libro Los Hechos de los Apóstoles, en la página 467, dice, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. Maravillosa declaración. Entonces dice, cada libro de la Biblia encuentra su conclusión en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es la ilustración del fin del mundo. Es el punto de referencia. Noten lo que dice la hermana White sobre el libro de Apocalipsis en Manuscritos Liberados, volumen 9, páginas 7 y 8. El Apocalipsis es un libro sellado, pero también es un libro abierto. Registra eventos maravillosos que tendrán lugar en los últimos días de la historia de esta tierra. Las enseñanzas de este libro son definidas, no místicas e ininteligibles. En el libro de Apocalipsis, se retoma la misma línea de profecía que en Daniel. Algunas profecías Dios las ha repetido, mostrando así que se les debe dar importancia. El Señor no repite cosas que no sean de gran consecuencia. Alabado sea el Señor. Tremendo. Entonces dice, cerrando comillas, así que una de las cosas que espero que estén viendo en estas últimas citas es que la hermana White llama a la profecía línea de profecía. Si vamos a trazar profecías, las vamos a trazar en una línea. Y la misma línea de profecía que está en el libro de Daniel, está en el libro de Apocalipsis. Aquí hay un ejemplo de ello. Conflicto de los siglos, página 439, en inglés. Abre comillas y dice, la línea de profecía en la que se encuentran estos símbolos comienza con Apocalipsis 12, con el dragón que buscó destruir a Cristo en su nacimiento.
Cierra comillas y entonces comenta. La señora White está diciendo que Apocalipsis 12 es una línea de profecía. Y si pones una línea allí y vas marcando los hitos en Apocalipsis 12, verás que hay una secuencia de eventos que se expone allí, que comienzan con el nacimiento de Cristo y va hasta 1798. Y el surgimiento en el capítulo 13 de los Estados Unidos en la profecía. Es una línea. Ahora, noten lo que ella dice en Mensajes Selectos tomo 2, la página 114 en inglés. Dice, la profecía se ha cumplido, se ha estado cumpliendo línea sobre línea. Cuanto más firmemente estemos bajo el estandarte del mensaje del tercer ángel, más claramente entenderemos la profecía de Daniel, porque el Apocalipsis es el complemento, el suplemento de Daniel. Tremenda declaración. Entonces cierra comillas y dice, así que la profecía se ha estado cumpliendo línea sobre línea. ¿De dónde suponen que la hermana White toma esta frase? ¿Podría ser Isaías 28? Bueno, hay un hermano en Washington o un lugar similar que dice que de ninguna manera la palabra que se traduce como línea sobre línea en Isaías 28, el hebreo no permite interpretarla como una línea de profecía. Wow, imaginen esto. Por supuesto, su aplicación del hebreo es una tontería y Elena de White, siendo profeta, va a estar de acuerdo con Isaías porque todos los profetas están de acuerdo entre sí. La profecía se ha estado cumpliendo línea sobre línea. Noten, mis hermanos, miren, para quienes se relacionan por primera vez con este mensaje, ¿no? O con los que tienen poco tiempo. Aquí el anciano Jeff está mostrando de manera muy clara que la manera como este mensaje ha sido presentado, ¿sí? De línea sobre línea, una frase que comúnmente nosotros utilizamos y empleamos en el estudio de la profecía, ¿sí? Todo está sostenido bíblicamente y apoyado por el espíritu de profecía, ¿sí? Y aquí es lo que él está mostrando. O sea, aquí se ve que está haciendo el esfuerzo porque este mensaje pueda ser precisamente lo que él ha dicho, pueda ser entendido por aquellos que desean entender este mensaje. Y lo está llevando desde el punto más básico. Está comenzando justamente a presentar los principios de la Biblia y del espíritu de profecía que han regido este estudio siempre. Y lo está haciendo de una manera muy básica. Quizás para nosotros que tenemos ya tiempo, los que estamos relacionados con este mensaje, nos parece algo muy básico, ¿sí? Pero es precisamente lo que quiere en esta presentación, ¿sí? Sigue diciendo, noten lo que dice la hermana White en Mensajes Selectos tomo 3, página 32. La Biblia debe ser vuestro consejero, estudiadla y los testimonios que Dios ha dado, porque nunca contradicen su palabra. Cierra comillas y entonces dice, el espíritu de profecía nunca contradice la Biblia. Abre comillas y dice, la Biblia debe ser vuestro consejero, estudiadla y los testimonios que Dios ha dado, porque nunca contradicen su palabra. Si los testimonios no hablan conforme a la palabra de Dios, rechazadlos. Cristo y Belial no pueden estar juntos, no pueden estar unidos. Cierra comillas. Vaya, así que cuando la hermana White dice línea sobre línea, no está contradiciendo de alguna manera a Isaías. Y la hermana White define que es línea sobre línea porque ella está hablando constantemente de esto, las líneas de la profecía. La misma línea de profecía que está en Daniel está en Apocalipsis. Así que ella está hablando de la línea profética y por lo tanto también lo está haciendo Isaías. Entonces puedes ver Isaías 28, los versículos 9 al 13. Trataremos con esto en nuestros siguientes temas, pero quiero mostrarles el línea sobre línea de Isaías 28 en la siguiente página. Si noten que él está siguiendo lo que son las notas. Sí, las notas que son repartidas en este estudio, sí, que ya las conseguí. Sí, no conseguí propiamente, conseguí las originales en inglés,
Ayer estaba precisamente en la tarde traduciéndola, ¿sí? Las voy a estar compartiendo, ahora sí, gracias a nuestro Dios, este, para aquellos que las puedan tener en español, ¿sí? Ahora sigue diciendo, la definición de esta palabra línea, ustedes saben, en Isaías 28, donde dice un poquito aquí, un poquito allá, la palabra hebrea que se traduce como aquí, es la misma palabra hebrea que se traduce como allí. Los traductores de la Biblia hicieron una buena elección en lugar de que sonara simplemente redundante, un poquito aquí y un poquito aquí. Aunque esa palabra se puede traducir como aquí o allí. Así que parece que estaban en lo correcto con un poquito aquí, un poquito allá. Pero lo que es interesante, si vas a la palabra que se traduce como aquí o allí, tiene un elemento de tiempo, diciendo un poquito aquí, un poquito allá. Desde este tiempo, porque estas líneas son líneas de historia profética, son periodos de tiempo, desde el periodo de tiempo de Moisés, desde el periodo de tiempo de Isaías, desde el periodo de tiempo de Juan, pero en términos de línea, ¿qué es lo que un hermano diría? Oh, no puedes aplicar esta línea sobre línea en Isaías 28 a las líneas proféticas. Aunque Isaías no va a estar en desacuerdo con Elena de White, línea, según la Strong, y ahí se nos indican los números la concordancia Strong, en el diccionario Strong, es una cuerda, especialmente para medir, figurativamente una regla, también un borde, una cuerda musical o un acorde, una línea. Bien, proviene de 6960, que es una raíz primitiva, atar juntos, quizás torciendo, es decir, recolectar, figurativamente esperar, reunir y mirar pacientemente, tardar, esperar, y te dicen que mires la palabra 6961, que dice una cuerda de medir. Así que lo que estoy diciendo es que en línea sobre línea, en Isaías 28, es exactamente lo que es una línea de profecía. Si vas a traer esta línea de profecía con esta línea de profecía y las juntas, está mostrando en la pizarra, ¿qué estás haciendo? Estás midiendo la historia, la estás comparando. Hay una comparación que ocurre cuando estás midiendo cosas. No es solo sacar una conclusión sobre cuán largo es algo. Puedes medir el carácter de una persona, ¿de acuerdo? Esta línea sobre línea, línea sobre línea, es algo que te permite medir, ilustrar los hitos para formar una conclusión sobre lo que va a tener lugar en el fin del mundo. Wow, el anciano Jeff está mostrando sí, lo más básico y elemental, de manera que quede claro, ¿sí?, para cualquier mente, qué es lo que es estudiar la profecía línea sobre línea, que es el mandato bíblico, ¿no? Sí. Hermano, pero si él dice que Isaías no está de acuerdo con la profecía, ahí yo quedé como confundida. Cuando él dice que no está de acuerdo, es lo que lo dicen los hombres, ¿no? Los hombres dirían, ¿sí?, un adventista del séptimo día, él está poniendo un ejemplo de un hermano que supuestamente con el hebreo, como lo dice en Isaías 28, dicen que no, que eso no se puede hacer. Es decir, él lo que está diciendo es de una manera en contraste, está diciendo que en el adventismo, cuando se presentan estos argumentos, cuando la Biblia dice que debe traerse línea sobre línea según Isaías 28, va a pararse alguien para decir, no, pero es que lo que entienden por verdad es que lo que dice Juan o lo que dice un profeta o lo que dice otro profeta no se puede poner línea sobre línea. ¿Por qué? Porque es el sistema, el método falso que poseen que no les permite entender el sistema verdadero, la metodología verdadera. Es lo que está contrastándolo, ¿no? Él no está afirmando, ¿sí?, sino lo que está contrastando con lo que en el adventismo se hace. O sea que la gente va a decir
O sea, es Biblia con Biblia, nada de profecía. A eso es lo que yo entiendo. O sea, nada de testimonio, pues nada de Elena G. de White. Pudiera ser, pero es que estamos hablando de la inspiración. Lo mismo que se aplica a la Biblia se aplica al espíritu de profecía. Pero hay Sí, quien hermano. pudiera decir eso. Estamos hablando, nosotros nos estamos preparando para el fuerte pregón, ¿cierto? Vamos a salir a predicar y todo el cuento y eso. Pero lo vamos a hacer con la metodología divina, la Amén. metodología cristo. Solo que la gente de afuera, o sea, lo que yo estoy entendiendo de lo que está diciendo Jeff, Ujú. es el resumen de toda la Biblia. Para poder nosotros usar las líneas, tenemos que tener conocimiento de las escrituras, porque entonces, ¿cómo vamos a delinear? ¿Cómo vamos a dar las historias? ¿Cómo vamos a mostrarle a la gente? Sin espíritu de profecía, porque la gente de afuera no conoce a Elena G. White y no acepta a Elena G. de White. Es lo que estoy entendiendo. Entonces, ¿cómo voy a coger yo las líneas, digámoslo así como Isaías, línea sobre línea, tomando yo los escritos de Elena G. de White o apoyándome en Elena G. de White? Es lo que yo estoy entendiendo. Entonces, es lo que yo creo que él está diciendo, ¿no? Jeff, de que no está de acuerdo, que Isaías no está de acuerdo con el espíritu de profecía, pues de que nosotros lo vamos a utilizar porque hay gente que no va a creer en eso. Tenemos que coger las historias bíblicas para delinear, es lo que yo creo, no sé, hermano, si estoy equivocado. No, es una forma, sí, es una forma de verlo, sí, totalmente. Yo sé que a nosotros cuando nos ha tocado, a cualquiera, porque eso nos ocurre cuando nos ha tocado que hablar eh, ante personas que no son adventistas, ¿sí? Nosotros entendemos ese principio que usted está precisamente reconociendo en las palabras de Jeff, ¿sí? Y lo que hacemos es citar, ¿sí? Citar la Biblia. Muchas veces incluso utilizamos hasta los pensamientos que son del espíritu de profecía, pero no citamos a Elena de White. Los citamos como incluso si fueran nuestros, ¿no? Que fueran conclusiones nuestras tomadas de la Biblia, ¿sí? Este, pero sí, es totalmente, hermana, sí, puede entenderse de esa manera. Sí, sí. Muy bien, sí. Déjenme, sí, vamos a unos dos párrafos más antes de finalizar y dejar hasta aquí, pues, sí, porque todavía aún nos falta todavía por considerar. Hay bastante de este tema, de este primer tema en el cual está titulado Las líneas de reforma, que es precisamente lo que él está trayendo. Sí. Mensajes selectos, tomo 2, páginas 103 y 104 en inglés. Tenemos que movernos rápido. La carga de la advertencia ahora para el pueblo de Dios cerca y lejos es el mensaje del tercer ángel. Y aquellos que están buscando entender este mensaje no serán guiados por el Señor a hacer una aplicación de la palabra que socave el fundamento y elimine las columnas de la fe que ha hecho de los adventistas del séptimo día lo que son hoy, las verdades que se han estado desarrollando en su orden. Entonces dice, ahora, esta es otra cosa que estamos agregando a la mezcla. Cuando llegas a estas líneas de profecía, tienen un orden específico. Entonces vuelve a citar las verdades que se han estado desarrollando en su orden a medida que hemos avanzado a lo largo de qué? De la línea de profecía revelada en la palabra de Dios. Son verdad sagrada y eterna verdad. Hoy, aquellos que pasaron por el terreno paso a paso, y este paso a paso es un punto por punto, es hito por hito, paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia, viendo la cadena de las verdades en la profecía, estaban preparadas para aceptar y obedecer cada rayo de luz. Están orando, ayunando, buscando, cavando por la verdad como un tesoro escondido. Y el Espíritu Santo sabemos que nos estaba enseñando y guiando
Muchas teorías fueron presentadas teniendo una apariencia de verdad, pero tan mezcladas con escrituras mal interpretadas y mal aplicadas, que llevaban a errores muy peligrosos, a errores peligrosos. Muy bien, sabemos cómo cada punto de verdad fue establecido y el sello fue puesto sobre él por el Espíritu Santo de Dios. Y todo el tiempo se escuchaban voces: aquí está la verdad, tengo la verdad, síganme. Pero la advertencia vino: no vayáis en pos de ellos, yo no los he enviado. Pero ellos corrieron. Las guías del Señor fueron marcadas, ¿sí? Entonces noten, ¿sí? Noten que justo aquí se introduce ahora que las líneas de profecía tienen ¿qué cosa? Tienen un orden, ¿sí? Y ese orden tiene que ser identificado por el estudiante de profecía, ya que paso a paso el Señor ha ido guiando, ha ido marcando el camino, ¿sí? La línea profética, los eventos proféticos. ¿Sí? Sí. No sé si hay algún comentario. Pudiéramos aquí finalizar, si hay algo todavía considerable en este tema. Sí, todavía hay algunos parte información, pero definitivamente, mis hermanas, sí, contemplar esto, definitivamente mi mente se fue al patrón profético, que es lo que está siendo presentado, los principios para iniciarlo, pero se fue a ese folleto, me recuerdo incluso el sitio donde está guardado en la casa de mi mamá, ¿sí? Donde precisamente está ese folleto, lo tengo acá en digital en la computadora, pero definitivamente está presentando lo básico, ¿sí? Para aquellos que precisamente deseen entender este mensaje. ¿Sí? No sé si hay algún comentario, si no, vamos a hacer un alto aquí, justo aquí. Sí, para poner, para terminar. Sí. Muy bien, les invito entonces, mis hermanos, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Amantísimo y bondadoso Dios, en esta hora, Señor, gracias, Padre Celestial, gracias porque, Señor, nos permiten volver al pasado, Señor, volver al inicio, Señor, y tú traes de una manera tan maravillosa la manera en, Señor, en cómo tú, Señor, nos indujiste a comprender estas verdades. Gracias, Señor, porque al estudiar estas cosas que son conocidas, Señor, al estudiar las sendas antiguas de este movimiento, Señor, tú fortaleces nuestra fe, ya que nos permites ver, Señor, que tu mano ha estado justo desde el principio, en la manera en cómo pues este mensaje ha ido creciendo y ha ido aumentando en luz, Señor, bajo la firme base de tu palabra, Señor, y de todos estos principios hermosos del estudio de tu palabra. Permite, Padre Celestial, que al rememorarlos, al traerlos de nuevamente a nuestra mente, aquellos que están recientemente relacionados con este mensaje, lo puedan ver. Y lo puedan ver, Señor, para que lo puedan experimentar y darse cuenta que, Señor, que la luz que tú has traído para nuestros días, una luz avanzada ya, luego de julio del 2023, Señor, está anclado precisamente en un fundamento firme. Gracias, Padre Celestial, por hacernos ver estas cosas, por traernos, Señor, a tu escuela. Y, Señor, te pedimos que por favor aclares nuestra mente. Sabemos que el tiempo es corto, que pronto, Señor, se cumplirá lo que tú has dicho en tu palabra y por medio de los consejos del Espíritu de profecía. Que este tiempo, un tiempo de preparación,
en el cual debemos estar haciéndola tanto físico, intelectual, pero por sobre todas las cosas, Señor, de experimentalmente de la verdad, experimentando la verdad en nuestros corazones. Señor, llegará el momento en que la prueba vendrá y tendremos que dar respuesta de nuestra fe ante aquellos, Señor, que buscarán negar cada punto de fe. Gracias, Padre Celestial, por la compañía de mis hermanos y hermanas. Pedimos una bendición en especial en esta mañana para, Señor, al hacer nuestras actividades, Señor, poner nuestros ojos fijos en ti y mantenernos con la seguridad de que estamos delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Amén.